Hola naturalistas, ¿cómo estáis? Pasando calor, me imagino, como yo. He salido antes de amanecer porque si no luego la luz es fatal y bueno, y aparte el calor es terrible. El vídeo de hoy es una prueba de campo de la cámara A350W de Blaze Video. Blaze Video contactó conmigo hace unas semanas y me proporcionó esta cámara para hacer la review. Así que vamos a ver qué tal. He dejado la cámara un par de semanas en el monte. Ha estado en dos sitios muy cercanos, pero grabando o intentando grabar cositas distintas. Así que tenemos variedad de resultados y vamos a verlos. Dentro vídeo. Cuando abrimos la caja encontramos el manual de instrucciones que está en italiano, francés y español. Un cable USB, la antena para la cámara, la correa y la propia cámara. Debajo de la cámara está el manual de instrucciones en inglés, que es en el que se explica la función Wi-Fi y Bluetooth. La cámara tiene toda la parte frontal ocupada por LEDs, el objetivo y 3 sensores de movimiento. En el lateral, un cierre bastante grande. Este modelo tiene un color verde oscuro. Al abrir la cámara tenemos los botones, la pantalla LCD, el compartimento de pilas. La cámara funciona con 8 pilas tipo AA. Unas de las que más duran, que son las que yo suelo usar, son las Energizer. Las imágenes se almacenan en una tarjeta SD. El compartimento para la tarjeta está en el suelo de la cámara y en un dibujo se especifica la posición en la que se ha de insertar. Admite hasta tarjetas de 512 GB. La cámara tiene Wi-Fi integrado. Los modos de detección son time-lapse o detección de movimiento. Podemos elegir entre foto, vídeo más foto o solamente vídeo. Y el tamaño del vídeo llega hasta los 2304 x 1296. Podemos seleccionar tiempos de grabación tanto en los vídeos diurnos como en los nocturnos, por separado. Los formatos de vídeo son MOV y MP4. También podemos modificar el intervalo entre disparos y la sensibilidad de los sensores. Activar o no los sensores de movimiento lateral. También hay opciones como una prueba de movimiento, intervalos de time-lapse, la zona horaria en la que nos encontramos y, por supuesto, ajustar la fecha y hora, con distintas combinaciones a nuestra elección. Podemos cambiar el nombre de la cámara, si tenemos un equipo. También insertar la información en el propio vídeo. La opción de sobreescritura en bucle, lo que te permite es seguir grabando cuando la tarjeta está llena. Podemos modificar las horas a las que queremos que la cámara esté activa. Ponerle una contraseña, cambiar el idioma y formatear, por supuesto, la tarjeta de memoria. La opción Wi-Fi tiene hasta 6 canales y la antena, una vez colocada, puede plegarse, aunque yo os recomiendo que para el transporte se retire, ya que es mucho más seguro. Una vez vistas las especificaciones de la cámara, la teoría, llega la hora de probarla en campo y ver qué tal funciona y qué calidad de imagen es capaz de darnos. Vale, pues así es como va a quedar la cámara. La antena, que es lo que más me preocupa, queda bastante bien camuflada. Y luego pues el frontal es inevitable, tenemos que dejarlo así para que detecte y grabe. He añadido un poquito de cortezas y nada. La cámara la he puesto un poquito inclinada, ¿vale? Porque está en ligera pendiente para que no grabe demasiado cielo, ¿vale? Entonces, nada, no queda nada más que repartir un poquito de cebo. Voy a poner algo debajo de una piedra para que sea un poquito más persistente. En esta zona hay bastante jabalí, hay zorros, hay tejones. Bueno, ya veremos qué grabamos. Vamos allá. Es ya bastante tarde y acabo de oír ruidos, probablemente un corzo o una cabra, más bien un corzo. Se mueven bastante por aquí. Así que hemos acabado. En una semanita vamos a ver el resultado, a ver qué tal se comporta la cámara y bueno, a ver si hemos grabado algo interesante. En una semana lo vemos. Ha pasado una semana y vengo a recoger la cámara.
El primer éxito es que la cámara esté. El segundo, que hemos grabado algo, ¿no? Yo creo que habrá algo. Y luego quiero enseñaros el tema del wifi y el bluetooth. Esta cámara, una de sus funcionalidades es que tiene un wifi integrado y que además puedes descargarte las imágenes por bluetooth. Así que ahora vamos a ver, lo primero si está, y lo segundo intentaré enseñaros cómo funciona esto. Bueno, acabo de llegar y nada, estoy viendo la cámara, estoy a unos 3-4 metros de la cámara, no la he tocado todavía, no sé lo que hay, pero bueno, la cámara está. Así que ahora vamos a intentar descargar las imágenes que haya grabado, si es que hay, en nuestro smartphone, ¿vale? En el teléfono. Vamos allá. Lo primero que hay que hacer para comprobar la aplicación de la cámara, cómo funciona el wifi y todo esto, es descargaros la aplicación Trailcam Mobile. Os lo pondré abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis descargarosla. Yo ahora lo que voy a intentar hacer es grabar desde la pantalla del móvil, ¿vale? Para que veáis los pasos, digamos, de cómo funcionaría esto, ¿vale? Le doy a grabar, entro en la aplicación y lo primero que hay que hacer es conectar la cámara, ¿vale? Si no conectas la cámara, no va a funcionar. Yo tampoco llevo mucho tiempo usando esto, o sea, prácticamente poco, nada, pero ya veis. Iniciar sesión. Te sale la conexión wifi de la cámara, le das a conectar y ahora lo que va a hacer la aplicación es y la cámara conectarse, ¿vale? Te dice la pantalla de la cámara se va a apagar durante la conexión wifi. Lo está buscando. Este tipo de... ya está conectando, confirmando, ya está conectada, ¿vale? Entonces le damos a empezar. Y ahora tenemos diferentes opciones. Si me voy a cámara, estoy viendo en este momento lo que la cámara ve. Si me voy a estado, pues puedo ver que la batería sigue bien. A ver, número de fotos, número de vídeos, 2200, madre mía, 2201 vídeos. Esto no es que haya grabado muchos animales, seguro. Esto lo que ha pasado es que he puesto la cámara en un sitio inadecuado. Ya lo pensé en su día, pero esto es una zona que hay mucho claroscuro. Entonces he grabado muchísimos vídeos, estoy seguro del tema del sol y las sombras, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? En configuración tenéis, pues bueno, podéis configurar desde aquí o desde la cámara todos los parámetros, tamaño de vídeo, tiempo, tal, todo esto. Yo me voy a ir a galería y en galería me salen todos los vídeos que he ido grabando, ¿vale? Que la cámara ha ido grabando. El día 3 de junio me salen 34 vídeos y fotos. 2 de junio, 99, y así sucesivamente. Fijaros qué barbaridad de vídeos. Aquí me toca una tarea de edición monumental, pero bueno, es lo que hay. Haber colocado la cámara mejor. Y ahora lo que voy a hacer es, para enseñaros, voy a descargar alguno, por ejemplo, ¿no? Entonces me vengo aquí, ¿vale? Y le vamos a dar aquí, seleccionar, ¡pam! Selecciono dos, ¿vale? Y tengo la posibilidad de eliminarlos o de descargarlos. Los voy a descargar. Entonces ahora, a través del Bluetooth, me está descargando en el teléfono los vídeos. Tardará un tiempo. Yo veo esta aplicación quizás más útil o esta funcionalidad, mejor dicho, descargado. Ok, pues ya está. Lo cerramos y ahora lo que voy a hacer es recoger la cámara. Veo esta funcionalidad sobre todo útil, la veo útil para temas de vigilancia. Pues si tienes la cámara puesta en un sitio donde quieres controlar en cada momento lo que está pasando o en un momento determinado lo que está pasando, no sé. Yo no uso la cámara de este modo, pero bueno, puede ser útil. También lo veo más útil quizás para el tema de fotos, ¿no? Porque descargarme todos esos vídeos, por ejemplo, ahora sería una locura, ¿no?
pero sí que le veo cierta utilidad en el tema de trabajo de campo, digamos, como hago yo, porque puedes dejar la cámara escondida en un sitio, mejor del que yo lo he hecho, y de ese modo tú puedes venir, comprobar lo que tienes grabado y no tocar la cámara. Y de esa manera, bueno, simplemente tú compruebas. Si la cámara está bien camuflada, la verdad es que siempre es mejor dejarla en el sitio sin tocarla, ¿vale? Tú lo compruebas, está todo bien, perfecto, la cámara sigue funcionando y tú pues te vas a casa, te puedes haber descargado algún vídeo interesante si quieres o no, ¿vale? Pero compruebas, digamos, lo que tienes grabado, ¿no? Hasta el momento. Que ves que te ha pasado como a mí, ¿no? Que tengo ahí 2200 vídeos porque he colgado la cámara en una zona de claroscuros. Pues aparte de comprobarlo, lo que haces es llevarte la cámara. Lo que acabo de hacer es cambiar la cámara de localización. Quiero probar cómo enfoca de cerca, cómo ilumina de cerca, etcétera, con el tema de las lentes de aproximación que yo utilizo. Y de paso voy a enseñaros una manera de utilizar el wifi de la cámara. El wifi de la cámara yo creo que está pensado más para tema de vigilancia y tal. Tienes la cámara en el exterior y a lo mejor desde el interior pues tú puedes controlar lo que pasa, ¿no? Se me ocurre. Pero yo lo estoy usando y os lo voy a enseñar para encuadrar, ¿vale? Para poder ver, porque esta cámara tiene la pantalla en el interior, lo cual a priori pues es peor para encuadrar, claro, porque no ves lo que estás enfocando, o sea, no ves hacia dónde estás encuadrando. Pero con esta opción del wifi se ve perfectamente, o sea, lo conectas, conectas la cámara, tienes que conectar wifi, bluetooth, entras en la aplicación, le das a conectar y tú ya estás viendo en vivo lo que está grabando o lo que va a grabar la cámara, ¿vale? Entonces, nada, os lo voy a enseñar cómo funciona y lo voy a dejar aquí otra semanita a ver qué tal. Cuando estaba viniendo a quitar la cámara, me he encontrado un desplumadero. Algún animal se ha comido una paloma torcaz y ha dejado los restos y quería enseñaros una cosita. Lo que quería contaros es algo que a lo mejor muchos ya sabéis, pero quizás haya gente pues que no tenga tanta experiencia que le pueda ser útil. Cuando encontráis un desplumadero y queréis saber qué animal o qué tipo de animal, mejor dicho, lo ha provocado, ¿no? Ha atacado a otra ave y la ha desplumado, pues tenéis que fijaros en los cañones de las plumas. Los carnívoros las rompen y las aves lo que hacen es estirar con el pico y las arrancan. Entonces, cuando veáis los cañones intactos, como es el caso, pues seguramente es un ave la que ha atacado a esta paloma, en este caso una paloma torcaz, y la ha desplumado. Si estuvieran rotos los cañones, ¿vale? Si estuvieran rotos esta parte de aquí, pues seguramente es un carnívoro, ¿vale? Así que nada, una cosita más. Para el que no lo sepa, pues quizás le venga bien. Yo esto lo aprendí con un librito de Benjamin Sanz, súper útil, que a ver si me acuerdo y os dejo ahí el enlace porque la verdad es que está muy bien, que es el tema de rastros y tal. Voy a seguir. Bueno, la cámara, como siempre, hablará por sí sola con la calidad de los vídeos que vais a ver o que estáis viendo ya. Aún así, sí que quiero contaros un poco mis impresiones generales sobre algunas cosas que he visto. Mis sensaciones con los vídeos diurnos es que la cámara tiene mucha nitidez y quizás un contraste un pelín excesivo. Tienes que tener bastante cuidado donde colocas la cámara. Todas las cámaras de fototrampeo tienen sensores pequeños, con lo cual es difícil para ellas conseguir suficiente información en las sombras y a la vez en las altas luces. A mí me ha dado la sensación de que esta cámara tiende a sobreexponer o a quemar un poco las luces frente a las sombras, o sea, digamos que le da prioridad a las sombras. En los vídeos nocturnos, la verdad es que la cámara detecta igual de rápido y a mí me parece que tiene una calidad de imagen más que aceptable. Y sobre todo, una cosa importante, la iluminación me ha parecido bastante homogénea. O sea que es un factor a tener en cuenta, ya que muchas cámaras tienen o tienden a tener, mejor dicho, como una iluminación tipo túnel, ¿no? Esta cámara me parece que tiene una iluminación bastante homogénea.
La velocidad de detección de la cámara es muy alta. Es un factor modificable. Yo le puse el nivel más alto. Siempre prefiero no perderme el paso de un animal antes que tener demasiados vídeos falsos, pero bueno, en este caso la verdad es que la colocación de la cámara no fue la mejor, la primera semana sobre todo, y eso me hizo tener un montón de vídeos falsos. Pero bueno, la cámara es capaz de detectar cualquier movimiento, o sea, desde un animal muy pequeño que se mueve por la noche rápidamente, como un ratón de campo, hasta un animal un poco más grande pero que está en la distancia y que se mueve entre los árboles, como por ejemplo el zorro. Una cosa que me ha gustado bastante de la cámara es el audio. El audio es la mitad del vídeo, ¿no? Y el poder tener pues un audio aceptable y grabar todo lo que es el sonido ambiente, lo que está ocurriendo, incluso si un animal está haciendo ruido cerca de la cámara, pues me parece muy importante y la verdad es que es bienvenido. Bueno, naturalistas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las imágenes, que os resulte interesante la información sobre esta cámara. Si os interesa, hay enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Podéis comprar a través de ahí. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues comentáis, le dais un like, etcétera. Ya sabéis todo. Y si es la primera vez que pasáis por aquí, pues nada, daros una vuelta por el canal a ver si os interesa el contenido y os suscribís. Y por el blog, donde subo cada semana o casi cada semana contenido relacionado, ¿vale? Con naturaleza, agricultura ecológica, medio ambiente, un poquito todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo.